Hola, muy buenas, espero que se encuentren muy bien. En este video analizaremos todo lo referente al momento crítico. Lo cierto es que en cuanto a material ajedrecístico no tenemos tanta abundancia que trate sobre este tema. De hecho, indagando sobre bibliografía, son muy pocos los autores que han profundizado sobre este tema. Uno de ellos es, por ejemplo, Joseph Dorfman con su libro El momento crítico, que bueno, creo que es uno de los mejores libros que hablan sobre este tema, y que bueno, ya vamos a explicar un poquito lo que Dorfman dice en ese libro, y que bueno, lo vamos a incluir con ejemplos característicos. La idea de todo esto es explicarle lo que es un momento crítico, explicarle cuándo tienen que pensar, ¿sí? Porque un momento crítico requiere un tiempo de pensamiento, más de lo normal, digamos, no sé, 5 minutos o un poquito más, porque son decisiones que pueden llegar a afectar el futuro de la partida, y si no lo hacemos podemos llegar a quedar inferiores o incluso a perder la partida en el acto, como suele pasar en muchas ocasiones. Entonces es importante identificar esos momentos críticos, y para ello iremos aclarando con ejemplos cada uno de los momentos críticos que podemos llegar o que se nos pueden llegar a presentar en una partida de ajedrez. Lo cierto es que quizás la mayoría de nosotros conozcamos el momento crítico porque bueno, hemos leído algún libro de ajedrez, hemos visto gráficos en un libro con posiciones determinadas. Siempre en un libro va a haber posiciones donde el autor quiere mostrarnos un momento importante de la partida que está ejemplificando sobre un tema en específico. Algunos autores lo hacen didáctico, estimulando al lector a que trate de encontrar la mejor movida. Otros no tanto, pero bueno, lo cierto es que sin importar la relevancia con la que el autor trate el libro, siempre que encontremos algún gráfico en un libro de táctica, un libro de estrategia, un libro de finales, se va a tratar de un momento crítico en una partida de ajedrez. Pero claro, el problema se presenta cuando nosotros tenemos que analizar nuestra partida, porque ahí sí ya no vamos a tener ningún gráfico, no vamos a tener ninguna ayuda de nada, y por lo tanto se nos va a complicar un poquito encontrar el momento crítico si no sabemos de qué es y cómo encontrarlo. Entonces la idea desde el canal es facilitarles ese trabajo. Vamos a comenzar definiendo lo que es un momento crítico. Un momento crítico son las posiciones importantes del juego, son puntos de inflexión que marcan un antes y un después en la partida. En el siguiente movimiento se crea o se evita la creación de un cambio permanente. Definiéndolo metódicamente, diríamos que un momento crítico sería eso. Entonces, haciendo un resumen, es un momento de inflexión importantísimo que va a marcar un antes y un después. Eso ya me da un indicio de que es importante ese momento y que requiere, como les decía recientemente, requiere su tiempo de pensamiento, requiere un razonamiento un poco más abstracto para tratar de encontrar la mejor movida o hallar un plan, por ejemplo, como suele pasar. Los momentos críticos básicamente los vamos a poder catalogar en los cambios. Tenemos diferentes tipos de cambios en ajedrez, vamos a ir viendo todos los cambios posibles y vamos a ver que la palabra cambio se relaciona con lo que es un momento crítico. El primer cambio que podemos llegar a tener en una partida de ajedrez es el cambio de fases. Por ejemplo, pasar de la apertura al medio juego es un cambio de fase importante y hay que saber reconocer cuando la apertura termina de manera general y inicia el medio juego, porque eso me marca a mí la elaboración de un plan que debería tratar de realizar para llevar a cabo el medio juego de manera eficiente. En esta posición, por ejemplo, jugada entre Jeffrey Sean, un jugador de 2700, contra Shang Clan, ¿sí? En el torneo de San Luis en el 2021, jugado recientemente el 11 de octubre, encontramos que Sean tiene que culminar con la fase de la apertura, porque bueno, decimos que la apertura ha terminado cuando hemos desarrollado las piezas menores, hemos quitado la dama, pero además hemos conectado las torres. Acá podemos ver que las torres no están conectadas, por lo tanto decimos que la apertura no se ha terminado. Entonces, ¿qué hace Jeffrey Sean? Juega en roque corto. Y ya con esto, ahora sí podemos decir que terminó la apertura y comienza el medio juego. Entonces ahora es donde Sean tiene que pensar, ¿sí? Luego de alfil de 7, qué va a hacer en la posición.
tiene que tratar de encontrar los puntos débiles. Entonces si observamos los peones y las casillas débiles del campo del oponente, vamos a empezar a encontrar una serie de debilidades en la posición. Por ejemplo, la casilla G5, la casilla E5, la casilla E6, la casilla B5 posiblemente, la casilla C5. ¿Sí? Vamos a empezar a ver que hay bastantes debilidades en las casillas del campo del negro, pero por supuesto no todas esas debilidades son importantes. Si tenemos que marcar un orden de importancia, siempre las debilidades que más importan son las debilidades del centro. Entonces acá podemos ver que el punto E6 y el punto E5 son los puntos más sobresalientes de esta posición. Una vez que yo identifiqué los puntos débiles a los cuales voy a orientar mis piezas para atacar, también posiblemente el punto C5 sea importante, vamos a decidir cómo vamos a proceder con las piezas, es decir, cómo vamos a colocar las piezas de manera que podamos aprovechar esos puntos débiles. Entonces acá, bueno, esta torre posiblemente vaya a E1, posiblemente hagamos algún doblaje de torres en la columna E en algún momento si es necesario, pero por el momento me interesaría solo tratar de activar la torre en la columna E. Me gustaría tratar de aprovechar esta casilla llevando mi caballo de F3 a E5, pero lo cierto es que la defensa que tiene el negro sobre el punto E5 es muy buena, por lo tanto habría que eliminar uno de esos defensores, como lo haría jugando alfil B5 para tratar de cambiarlo por el caballo de C6 y apoderarme de la casilla E5 con este caballo sumada a la acción de la torre sobre el punto E5. Más o menos ya podemos ver, hemos definido entonces la colocación de las tres piezas. Por el momento la dama no tiene una posición donde momentáneamente podamos hacerla trabajar rápido, así que vamos a pensar luego qué haremos con la dama. Al igual que el caballo, veremos cómo sigue la posición para ver dónde lo vamos a colocar, si lo llevamos a F3 para colaborar con el otro caballo que llega a E5, o si lo llevamos a B3 para ocupar la casilla C5. Bueno, todo eso se verá conforme vaya avanzando la posición, y puede que suceda también que este punto débil no sea fácilmente aprovechable, es decir, que yo no lo pueda terminar ganando porque la cantidad de piezas que van a defender ese punto sea mayor que la cantidad de piezas que ataquen o que yo pueda llegar a generar o a colocar en el ataque, porque fíjense que está muy bien defendido este punto. Entonces hay que buscar una ruta alternativa para tratar de generar nuevas debilidades en el caso de que no pueda llegar a atacarlo de manera eficiente, y entonces pensar si puede ser el flanco de rey o el flanco de dama. Entonces podemos ver que el flanco de dama es quizás la ruta más fácil que me permite a mí generar o buscar generar una nueva debilidad. Entonces esta torre acá estaría muy bien situada porque ayudaría a posibles incursiones con los peones intentando buscar nuevas debilidades. Como ustedes sabrán, con una debilidad hoy en día casi ningún jugador puede llegar a ganar una partida, y de hecho si se defiende bien el bando que está inferior puede llegar a sacar tablas muy fácilmente. Para asegurarse la victoria como mínimo hay que crear más de dos debilidades, y entonces la idea es intentar movilizar esa masa de peones. Bueno, más o menos sería lo que un jugador pensaría al haber terminado la apertura y pasar a lo que es el medio juego. Entonces fijémonos si Xion realmente hizo esto o si estamos muy desacertados con el plan que él ideó. Fíjense que bueno, es de manera natural que obviamente tengo una debilidad y la voy a intentar atacar como sea posible. Acá ya, bueno, obviamente Shankland es un gran jugador, ya se posiciona para defender eficientemente esa debilidad. Intenta hacer el plan de alfil B5, alfil C6. Obviamente no se deja Shankland, ¿sí? Hacen una repetición de jugadas típica de grandes maestros, y ahora cambia para, bueno, obviamente no llevar esta partida a lo que es tablas. Juega una 4 intentando provocar un cambio para, bueno, obviamente si se abre la columna A, el peón de A7 va a quedar muy débil, lo cual eso el negro obviamente no quiere, y trata de expulsar este alfil F1, caballo C6, y ahora B4 intentando, como dijimos recién, generar nuevas debilidades en el flanco de dama. Se genera un cambio, se abre una columna, y fíjense que esta torre, al haberse quedado acá, toma un protagonismo en la columna abierta y en algún momento puede pensarse en séptima intentando atacar debilidades. Caballo F7, C4. Fíjense que acá
es otra forma también de seguir buscando recursos, porque bueno, el punto E5 realmente ya está muy bien defendido y es difícil que nos podamos apoderar de él. Por lo tanto acá Sean juega C4 intentando provocar este cambio, que obviamente no es beneficioso para el negro, porque si toma acá por ejemplo en C4, luego de alfil por el punto E6, ahora sí puede llegar a ser presionado con más fuerza, por ejemplo dama B3, ¿sí? Doblar las torres de la columna E, más pensar también en alguna incursión. Son muchos los problemas que el negro se genera con una sola captura, entonces no le conviene, y decide una idea también arriesgada, que es la jugar E5, buscando la libertad de las piezas, porque fíjese que acá hay un foco de piezas que está bastante atascado y que no tiene juego. Entonces E5 es la única forma activa de darle vida a esas piezas, pero claro, el problema es que una debilidad genera otra debilidad generalmente, y este es el caso, porque acá el punto D5 va a quedar bastante debilitado. Si no, digamos, no se va a sacar de encima la debilidad del negro porque le aparece otra rápidamente. Entonces por ejemplo C5, dama F6, peón por, y esto es lo que les decía, desapareció la debilidad del peón E, pero les queda el peón D5 debilitado, y ya fíjense que el blanco, con el plan que ideó, fabricó dos debilidades que por lo menos le va a garantizar luchar por la ventaja. No sé si lo podrá ganar, pero al menos intentará hacerlo. Dama A4, se cambian un par de piezas, se ataca la debilidad, y ahora vamos a atacar la debilidad de D5 y aprovechar alguna ventaja, como por ejemplo el peón, ¿sí? Bueno, acá se genera una serie de cambios donde se llega a esta posición que el blanco, con ese peón molesto de B6, se garantiza una gran ventaja, sumado a la muy buena actividad de las piezas. Y fíjense que las piezas que tiene el negro son todas defensivas, siempre pensando en defender algo o en parar o frenar algo, como son el caso de las torres, y el blanco es quien lleva la iniciativa de ataque. Acá por ejemplo G3 expulsamos la pieza, quizás la pieza más activa que tenía el blanco, y ahora luego de alfil G2 el punto D5 está tocado muy fuertemente y no se puede prevenir esa amenaza letal, y por lo tanto terminó abandonando Shankland en esta posición. Bueno, vemos un ejemplo más de este cambio, que dijimos que era un cambio de fase, pasar de la apertura a lo que es medio juego, y en este momento el blanco tiene atacado el punto G4, un punto bastante débil, y el negro tiene que decidir cómo lo defiende. Entonces acá llega el momento en el que ustedes, si quieren hacer este video, un aprendizaje activo de este video, lo que tienen que hacer es pausar y decirme si defenderían el peón con la jugada H5 o con la jugada dama D7. Bueno, espero que hayan frenado el video y que hayan pensado, porque bueno, es bastante instructivo. Acá lo cierto es que el jugador de negras, ¿sí? No tiene terminada la fase de la apertura, tiene que pensar en ello. Por lo tanto, la jugada dama D7 es excepcional, porque en sí da paso al rey para que se enroque, tanto largo como corto, le da la opción de decidir a dónde quiere ir. Bueno, también es cierto que la posición está bastante complicada para ir a los dos lados, pero bueno, tiene que enrocarse. Acá por ejemplo dama D3 y se termina enrocando largo, y ahora sí ya hemos terminado lo que es la fase de la apertura y hay que elaborar un plan de medio juego. Lo primero que hay que pensar es que la seguridad del rey no es del todo amena. Antes de idear cualquier plan de ataque, de debilidades del oponente o para abrir líneas, tengo que pensar en poner en seguridad al rey, porque si yo lo dejo en la columna C, tarde o temprano va a sufrir algún ataque letal. Entonces, para que eso no suceda, ¿qué tengo que hacer? Darle seguridad al rey, pensar en jugadas como rey B7, C6 para consolidar la defensa de ese rey, para que sea más firme, digamos, y no pueda ser fácilmente penetrada. Y luego sí pensar en cómo yo puedo llegar a colocar las piezas para abrir alguna línea, porque lo cierto es que acá está todo bastante trabado y el negro no tiene mucho juego. Entonces tengo que hacer rupturas para tratar de abrir el juego y que las piezas jueguen.
Por ejemplo, rupturas posibles sería h5, h4, pero lo cierto es que esa ruptura es casi imposible porque hay un caballo en h4 que me complica todo, por lo tanto no puedo abrir por ese lado el juego. La otra posible ruptura sería c5, pero bueno, si hago eso sería un poco suicida, porque tengo un rey enrocado en el flanco de dama, por lo tanto casi que descarto esa ruptura. Y me queda una última ruptura que es la jugada f6, que es una ruptura que la puedo llegar a realizar, pero que momentáneamente no la puedo hacer porque estoy perdiendo material. Por lo tanto debería intentar colocar alguna de estas torres en la columna F, jugar F6 y tratar de abrir líneas para que mis piezas jueguen, y después veo cómo voy mejorando la posición, pero por lo pronto tengo bastante que hacer con todo lo que he dicho recientemente. Entonces, ¿qué hace? Esta partida se jugó entre Barque, un jugador de 2554, contra Darius 2647 con blancas. El jugador de blancas juega A4, el negro juega Rey B7, hace la primera jugada cumpliendo el plan que hemos mencionado, alfil C2, C6, fíjense que consolida la posición del rey, haciendo que bueno, se cree una fortaleza defensiva bastante interesante. Enroque corto, torre de H a F8, torre F, E1 y ahora la jugada F6. Fíjense que hasta acá no ha hecho nada de otro mundo, ha realizado más o menos lo que comentamos que podía llegar a hacer. E por F6, torre por F6, y ahora sí ya vemos una actividad bastante marcada que antes no existía, pero que ahora ya es posible. Pero aún así nuestro rey no está del todo seguro y es bastante peligrosa la posición. A por B5 y C por B5 y dama A3. Bueno, fíjense que acá el punto D6 está muy debilitado, y entonces ¿cómo se podría esperar que el negro luche por la ventaja en una posición así? Y bueno, lo único realmente que me da algo de esperanza en el futuro sería que yo tengo este 2 contra un solo peón en el flanco de dama, y en un final podría ser ganador, sobre todo porque tengo un rey que me puede llegar a apoyar los peones para que avancen más rápido. Pero claro, aún no estamos en un final, hay muchísimas piezas en el tablero, por lo tanto aquí fíjense la maestría de este jugador, ¿sí? Un gran maestro potente que hace dama de 6. No le importa sacrificar el peón de G4 porque él tiene claro que la única forma más o menos razonable de sobrevivir en una posición como esta es llegar a un final. Caballo por G4, cambia las damas, se hace un intercambio de piezas donde el negro perdió un peón, pero a cambio se ha simplificado bastante la posición y se obtiene la pareja de alfiles, y como decía recién, la mayoría en el flanco de dama, que puede llegar a ser decisiva, sobre todo si el jugador de negras es hábil para jugar el final, puede llegar a ser obviamente decisivo. Torre de 3, jugada defensiva porque nos estaban amenazando el punto de 4. Torre de 6 para activar las piezas. En un final siempre las piezas tienen que estar activas, en lo posible todas. Rey F1 para no permitir la incursión de la torre. Y ahora comenzamos con el plan de avanzar la mayoría de peones. Fíjense acá, se cambian alfiles y se queda alfil contra caballo. Otra ventaja del negro es que el alfil contra el caballo, cuando tengo peones en ambos flancos, siempre el alfil suele ser superior al caballo. Entonces los cambios que el negro hace son pensados, no son tirados al azar para ver qué sale, sino que bueno, son cambios razonados. Torre D1, rey C6 para apoyar los peones. Y ahora acá se producen intercambios, ¿sí? Donde que se obtuvo al final de todos estos intercambios, peones pasados unidos, lo cual eso puede ser una ventaja decisiva, sobre todo si están avanzados en quinta, que bueno, este es el caso, que es una ventaja decisiva. Cuidado con el mate, juega B3 para salir de la amenaza de mate. Torre por H6, pero bueno, ya no llega el blanco a frenar todo. La verdad que han avanzado bastante rápido y con esto ya es una posición de abandono. Así que bueno, ha quedado claro entonces lo que es un cambio de fase. Ahora vamos a pasar a ver el otro cambio posible, y se trata del cambio en la estructura de peones.
Acá es muy sencillo, siempre que se produzca algún avance o algún intercambio entre peones, hay que pensar cómo voy a continuar la posición. ¿Qué me dejó la posición de bueno? ¿Qué me dejó de malo? ¿Sí? ¿Qué casillas dejé de controlar? ¿Sí? Con ese peón cuando lo moví. ¿Sí? Entonces tengo que analizar bien la posición, porque si yo no hago eso, realmente no me voy a enterar mucho de lo que va pasando y cómo, o sea, no me voy a ir actualizando con lo que va pasando en el tablero, y eso no está bien. En esta posición es un ejemplo de que el blanco jugó b4. Quizás acá el plan del negro era intentar generar algún tipo de contrajuego por el flanco de rey con un f4, ¿sí? Posiblemente abrir alguna línea desde ese punto de vista, pero bueno, obviamente primero hay que cuidar la dama que no esté colgando, o algún plan con a5, a4, a3 en lo posible para intentar generar líneas que me abran el juego. Pero acá el blanco, al jugar b4, me facilita y me hace que yo tenga que evaluar la posición. Se generó un cambio en la estructura, fíjense que ahora aparece una debilidad que antes no estaba. Entonces eso tiene que hacerme pensar a mí y evaluar cómo quiero proceder con mis piezas. Entonces ahora fíjense que el plan ya no es el mismo de antes. Ahora el plan es sencillo: jugar torre c8 para atacar la debilidad del peón de c3. ¿Cómo llegué a determinar todo eso? Bueno, obviamente sabiendo que luego de un cambio en la estructura de peones tengo que pensar si el plan que estoy haciendo está bien o si lo tengo que modificar. Entonces, bueno, ustedes ya saben ahora entonces que siempre que se produzca un cambio en la estructura de peones van a evaluar cómo proceder. Bueno, vamos a ver otro ejemplo más sobre este tipo de cambio. Y en esta posición el blanco, ¿sí?, que es una partida mía, digamos, que jugué con piezas blancas contra un jugador de más o menos 1700 de rating. El blanco tenía que determinar si jugaba d4 o si mantenía la posición con un d3 tranquilito desarrollando las piezas. Y bueno, aquí se juegan muchos factores. Uno es el rating. Generalmente cuando un jugador de menos rating juega con uno de más rating, le juega a hacer tablas, simplifica bastante la posición. Se llegan a posiciones trabadas donde, bueno, siempre el que va a terminar sufriendo para ganar es el jugador que tiene más elo. Y esto fue uno de los puntos que pasaron por mi cabeza al momento de jugar d4, que es una jugada que yo sabía que era mala porque me autocrea una debilidad del peón de c4, pero aún así la decidí hacer porque, bueno, había que buscar una forma dinámica de proceder en la posición. Quería, a cambio de esa debilidad de c4, generarme actividad de las piezas. Y bueno, lo cierto es que es una jugada mala, y si el oponente hubiera jugado bien seguramente hubiera perdido ese peón y la partida se me hubiera hecho cuesta arriba. Pero bueno, como no jugó bien mi oponente, jugó de manera que perdió varios tiempos, terminé aprovechando esa ventaja y bueno, me sirvió para poder ganar una hermosa partida. Luego de d4, acá se cambiaron las piezas, y en este momento, ¿qué tenía que hacer el negro? Pensar en que se crea una debilidad y jugar dama c7, torre c8, y se acabó. Sí, se acabó para mí porque, bueno, tengo una debilidad ya difícil de defender, un peón de menos, y bueno, la partida, como les decía, se me iba a hacer cuesta arriba. Pero acá el negro juega a6, una pérdida de tiempo que me ayuda a mí. Ya en este momento con dama a4, la partida, de estar mejor para el negro, pasa a estar igualada. Fíjese el cambio que hubo en la partida. Y encima el negro no medita y juega d5. Otro momento crítico para mí, porque tengo la decisión, tengo que decidir si tomo en d5 o si no tomo, lo cual eso ya es un cambio en la estructura. Dejo de tener el peón aislado que tenía y paso a tener otro tipo de configuración más sana y compacta, y además le tengo que sumar, fíjense, la actividad de las piezas, con lo cual eso desde luego que es beneficioso para mí. No me llevó mucho tiempo determinar esto porque, bueno, obviamente es una decisión lógica, sacarse de encima la debilidad. Y ahora la jugada torre fd1 está muy bien, llevando una pieza al centro. A partir de ahora no hubo errores en la partida, prácticamente está jugada muy bien. Acá, por ejemplo, el blanco cambió y, bueno,
dama C7, una jugada bastante pobre, en el sentido de que dama D5 era mejor, intentando jugar un poquito más activo. Luego de dama C7, alfil A5 es buena porque obliga al negro a estar trabado, o sea, a no desarrollar las piezas que le faltan. Fíjense que tiene inactivas las piezas del flanco de dama. Otra jugada buena que obliga a esto, y luego de estos cambios, fíjense que torre B7 es una jugada molesta porque además de estar en séptima, sigue impidiendo que el negro pueda sacar su caballo. Esto realmente, si ustedes se ponen desde el punto de vista de las negras, es frustrante no poder sacar una pieza, además tener un alfil que traba todo y no deja sacar la torre. No es una posición muy linda de jugar. Y luego de alfil F6, otra jugada buena, E3, que intenta provocar al negro para que haga alfil por D4, y luego de E por D4. Acá yo me quedo con la pieza activa, mientras que el negro sigue sin poder sacar, y además amenazo la incursión de torre al séptimo, con lo cual eso me daría una ventaja decisiva clara. Esa era la idea que tenía. Bueno, él no tomó en D4, jugó E5, luego de caballo F5. En este momento yo creo que el nivel de frustración era muy grande. Realmente veía a mi oponente y bueno, no estaba muy satisfecho con lo que había hecho. Las expresiones corporales me dicen mucho, mucho más que las palabras en muchas ocasiones. Y entonces acá fíjense que todo eso lleva a que haga una jugada como esta, sin sentido, y que bueno, termine perdiendo la partida en el acto, porque bueno, luego de caballo H6, bueno, acá abandonó, porque bueno, se viene caballo T6 y empieza a caer todo el material. Pero bueno, es muy entendible que la frustración se haga presente, ¿no? Por no poder sacar las piezas del flanco de dama y no tener forma eficiente de hacerlo. Así que bueno, vamos a ver el próximo cambio. Nos quedan 3 cambios más para ya terminar con este video. Bueno, el próximo cambio que tenemos es el cambio de piezas. En esta posición, luego de F5, el blanco juega caballo 4 G3, y el negro ahora tiene que decidir si cambia o no cambia en G3. Este tipo de momento crítico suele ser muy común en ajedrez, donde uno tiene que decidir si hace alfil por caballo, si hace caballo por alfil. Se le va a presentar muchísimo, y entonces tienen que tomarse un segundo y analizar si conviene, si no conviene y por qué. Lo cierto es que acá el jugador de negras juega caballo F6, que no es muy fina. Caballo por G3 era mejor, porque fíjense que al regresar con el caballo se estorba un poco la actividad del alfil, se colocan 2 caballos en la diagonal, y además este caballo de F6 no tiene tanto donde ir, termina estorbando en la posición. Entonces era mejor cambiarlo en G3, sacarse de encima esa pieza, y además, por ejemplo, si el blanco decidiera jugar con F por, es decir, que luego de caballo por haga F por tratando de aprovechar la columna, que seguramente fue una de las ideas que le molestó al negro, no tiene mucha lógica, porque bueno, acá se vienen jugadas como caballo G4 que atacan debilidades, dama E7, y además la columna está cerrada, por lo tanto no es aprovechable por el momento. Entonces bueno, es una muestra de que no es tan fácil decidir muchas veces si cambio o no cambio. La partida, por ejemplo, acá continúa con H3, caballo F7, caballo F4, caballo G5, alfil D3, y ahora el negro se equivoca y juega caballo G4, y esto es otro momento crítico, pero en este caso para el blanco. El blanco tiene que decidir si hace alfil por caballo o si hace caballo por caballo. Una decisión difícil, porque acá la mejor jugada era la razonable, alfil por E4. O sea, la más ilógica, quiero decir, no la razonable. El blanco hizo la razonable, que es caballo por E4, pero lo cierto es que no es tan buena, porque le da bastantes chances de simplificación a negro y llegar a un final donde bueno, puede aspirar a obtener algo de chances de tablas, o de luchar si se quiere por la ventaja, pero bueno, es medio difícil porque tengo un alfil bastante malo. Pero acá, luego de, por ejemplo, alfil E4,
alfil por E4, caballo por caballo. Fíjense cómo cambia la posición, no es lo mismo que la anterior. Acá el blanco obtiene mucha más presión sobre la posición del negro y queda con la actividad a cambio, actividad y ciertas debilidades para atacar, como por ejemplo el peón de D6, y además un rey inseguro, lo cual eso le va a garantizar que pueda presionar durante mucho rato en la partida, con lo cual fíjense que el haber pensado bien en ese momento que era necesario hacerlo, le hubiera llevado al jugador de blancas a quedar en una posición superior, y en su lugar terminó en una posición casi tablas, donde bueno, va a ser muy difícil que lo logre aprovechar. Bueno, veamos otro ejemplo más. Bueno, esta posición es entre un jugador de casi 2100 de rating en partidas pensadas, donde bueno, está bastante complicada la posición para el blanco, porque bueno, hay un alfil bastante molesto que no deja enrocar, mientras que el negro ya ha completado su fase de lo que es la apertura y tiene bastante claro lo que quiere hacer. Lo cierto es que acá fíjense que es un momento crítico, porque se produce un intercambio alfil por E4. Tenemos un cambio de pieza ilógico, una jugada mala, un error decisivo, y que muchas veces suele pasar, y lo quería mostrar porque cuando un jugador no sabe qué hacer, muchas veces lo que tiende a hacer es a cambiar piezas, y lo hace de manera descontrolada, sin pensar muchas veces si conviene o no, y simplifica la posición como esperando apaciguar el ataque. Suele pasar mucho porque se ve muy seguido, y lo quería mostrar en ese sentido. Es un momento crítico que bueno, acá es erróneo porque abre una columna el negro sin hacer absolutamente nada. Lo único que tuvo que hacer es recapturar. Obtiene una gran actividad aparte del alfil de B5, y fíjense que jugada maestra E5, caballo por E4, pensando que la dama estaba suelta, pero claro, quito la dama y se queda con las dos piezas tocadas, por lo tanto no puede salvar las dos a la vez y tuvo que abandonar. Así que bueno, más o menos para finalizar lo que es el cambio de piezas, mostrarles este lindo ejemplo. Y bueno, vamos a ver los otros dos cambios que nos quedan para ya ir finalizando. Bueno, y un tercer cambio que lo menciona Dorfman en su libro, que lo vamos a dejar para el final como una frutilla del postre. Bueno, y el próximo cambio es un cambio táctico. Este cambio se da muchas veces para ganar material, o para colocar una pieza en determinado lugar, o para hacer algo en específico que me lleve a mejorar mi posición. En esta partida jugaba el gran maestro Ibarra Jerez contra la ex campeona mundial Alexandra Kostenyuk en el torneo de titulados que se juega los días martes. Son partidas a 3 minutos con incremento de 2 segundos. Acá Ibarra se toma su momento porque es un momento crítico, ¿no? Yo lo estaba observando cómo jugaba y realmente le llevó unos segundos decidir qué quería hacer en esta posición, porque es un momento realmente crítico. Y él juega alfil por C6, B por C6, y fíjense que este cambio es un cambio táctico, porque gracias a ese cambio yo logro meter una pieza en E5 que me deja con presión, y además movilizo mi masa de peones con B4 con idea de B5 y quedo con cierta iniciativa. Acá el negro intenta cambiar piezas para apaciguar la presión, pero bueno, el negro sigue con lo suyo. Caballo por, alfil por, F6, alfil G3, y lo cierto es que acá tuvo que bueno, remar realmente en una posición muy difícil Alexandra, y terminó perdiendo luego de un par de jugadas más. Pero bueno, cómo lo hizo el gran maestro Ibarra es realmente para aprender, ¿sí? Y nos deja en claro entonces que en un momento crítico siempre un maestro se toma su tiempo, porque sabe que es un momento sumamente importante. Bueno, vamos a ver otro ejemplo más sobre los cambios tácticos. Bueno, en esta posición el blanco tiene una ventaja bastante marcada en lo que es actividad de piezas, pero también en lo referente a la configuración de peones. Y acá tenemos los peones, famosos peones colgantes,
que son peones que tienen que defenderse muy bien, porque de lo contrario el bando que los posee puede llegar a sufrir la pérdida inmediata de los mismos, si ese no es el caso. Y acá en esta posición podemos observar que los peones no están muy bien defendidos, sobre todo el peón de C5, que está bastante débil. Entonces el blanco lo aprovecha inmediatamente, juega caballo A4 presionando ese peón. El negro juega caballo E4, lo cual ya es un error importante. Y ahora viene, ¿sí?, lo que les decía, que es el ofrecimiento de un cambio táctico. La jugada caballo D2, jugada buena, en el sentido de que intento eliminar la pieza que me ayuda a defender de manera eficiente el peón de C5, y entonces con eso, si le quito los defensores, ya queda perdido prácticamente el peón de C5. Entonces eso es un cambio táctico, es un cambio que me ayuda a mí a obtener una ventaja en particular. Ahora, por ejemplo, se equivocó el negro y bueno, jugó caballo B4, lo cual ahora, por ejemplo, luego de caballo por, peón por y caballo por C5, se cambian damas, el caballo está casi atrapado, obliga a alfil C6, fíjense, tácticas dando vuelta, pero bueno, todo esto generó que quedara con posición superior, y acá luego de B4 el blanco, bueno, está prácticamente ganado, amenaza alfil C5, y se va a coronar muy fácil esos peón con la ayuda de la pareja de alfiles. Pero bueno, ¿qué pasaba por ejemplo si no se hubiera equivocado el negro y hubiera jugado en lugar de caballo B4 alfil F6? Bueno, lo cierto es que cambiaría y de todas formas se terminaría perdiendo ese peón. Luego de alfil C8, caballo C4, cambio, y luego mejoro las piezas. Y bueno, en esta posición está claramente mejor el blanco, ¿sí? Fíjense la posición restringida del caballo comparada con la actividad del alfil de H3 es realmente importante. Entonces bueno, creo que ha quedado claro lo que es un cambio táctico. Vamos a pasar al próximo cambio, que se trata de los cambios permanentes. Bueno, un cambio permanente es un cambio que me repercute durante casi toda la partida posiblemente, y por ejemplo se puede dar cuando decido perder el enroque de manera obligada o de manera voluntaria, digamos, como es el caso de ciertas variantes de la francesa, que se suele dar donde el negro juega la jugada rey F8, que es una jugada defensiva, donde en muchos casos el negro encuentra recursos para generar ataque e iniciativa por el flanco de rey, sin necesidad de tener que encontrar un sitio seguro al rey, y lo deja generalmente en F8. Suele pasar mucho, como así también se puede llegar a dar en ciertas posiciones donde bueno, el rey queda en el centro, como en algunas líneas de la Grunfeld, que el rey blanco suele quedar en D2 luego el cambio de damas, pero bueno, es prácticamente lo que les quería mostrar. Luego el resto de la partida no tiene mucho interés, es una partida entre un jugador de 1800 con un jugador de 2300, partida blitz con muchos errores, así que bueno, no nos interesa. Lo que tiene que quedar claro de todo esto es que un cambio permanente es un cambio generalmente que me va a determinar para toda la partida, ¿sí?, el tener que jugar con ciertos recaudos, como por ejemplo el mover el rey, ¿sí?, como quedó claro, perder el enroque de manera voluntaria o de manera obligada, como suele pasar también cuando uno no juega preciso en la apertura, suele perder el enroque, y entonces eso me determina que esté sufriendo durante toda la partida o que tenga que encontrar forma de salir de ese aprieto. Bueno, y nos queda el último cambio, que les dije que era el cambio de Dorfman, que lo menciona en su libro. Dorfman en su libro, bueno, él habla obviamente de los intercambios, ¿sí?, que bueno, ya lo hemos visto como posible tema, ¿sí?, ya lo estuvimos tratando con ejemplos anteriormente. Él también habla sobre el cambio en la estructura de peones, que también lo hemos visto con ejemplos claros. Y un tercer tema que aún no lo hemos visto es cuando se produce el final,
¿sí?, de los movimientos forzados, yo tengo que ponerme a pensar qué quiero, cómo quedó la posición, si hubo algún cambio o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, luego de las variantes, del final de la variante forzada, ¿qué sería una variante forzada? Sería una variante donde yo voy a encontrar siempre jugadas de jaque, captura y amenaza. Por ejemplo, acá, en este tipo de posición, si el blanco decide luego de caballo G6 hacer alfil por F6, tengo una captura. Captura del negro, captura del blanco, captura del negro. Son todas forzadas porque estamos hablando de jugadas de jaque, capturas y amenaza. Amenaza, fíjense, se amenaza el peón de F6 y el peón de D6. Captura. Y acá, por ejemplo, se puede jugar caballo por E6, que es una captura. Alfil de 5, amenaza, amenaza peón de G2. Y acá el juego terminaría igualado en esta posición. Pero bueno, es más o menos para que ustedes vean. Y ahora sí tendría que evaluar la posición el blanco y ver cómo está todo. Lo cierto es que acá el juego está igualado porque bueno, se han cambiado bastantes piezas. Hay igual número de peones, 2 piezas menores por cada lado. Habría que evaluar la posición como uno lo sabe hacer, evaluando el material, la actividad de las piezas y todo lo que bueno, ya lo hemos analizado en otro video. Si no saben cómo se evalúa una posición, los invito a que miren ese video de cómo evaluar una posición, qué factores tener en cuenta para evaluar. Pero bueno, basado en eso yo voy a saber si estoy bien, estoy mal, estoy igualado y cómo proseguir en la partida. Acá bueno, el blanco debería tratar de enrocarse posiblemente, y por supuesto que si hace alfil por G2, medio peligroso por torre a G1, H4, H5, bueno, vienen muchas ideas que podemos mencionar, pero en definitiva la idea de todo esto es que luego de una variante forzada tengo que evaluar la posición y determinar si tengo que cambiar el plan, qué voy a hacer, cómo voy a seguir, etcétera. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, pero sobre todo que les sea muy útil. Nos vemos.